Jungle. Audio Jungle. Bueno, muy buenos días, muchachos. Vamos a empezar la clase de hoy. La primera parte que vamos a trabajar es ver la de los circuitos sumadores y algunas, digamos, operaciones. Realmente, de hecho, la clase de hoy recuerden que la clase anterior vimos lo de comparadores, que es como utilizar los amplificadores sin realimentación negativa y más o menos más bien pensar en utilizar su capacidad de saturación. Y que me sirva para tomar señales de entrada, buscar comparación y buscar que me identifique ciertos niveles o valores y así con la saturación darme cuenta que esa condición se da en la entrada. Hoy más bien vamos a volver a los circuitos realimentados. Las dos, digamos, aplicaciones que vamos a ver sobre el amplificador operacional, de hecho van a ser más como mención a lo que es el amplificador operacional. Vamos a ver varias cosillas hoy sobre cómo usar al amplificador para hacer operaciones matemáticas. Así de simple. De hecho, hoy vamos a ver cómo hacer suma de señales, promediar señales, escalar, hacer combinación lineal de señales. Vamos a ver cómo funciona el integrar señales y derivar señales. Entonces, casi que la clase de hoy es qué topologías y qué consideraciones vamos a tener para poder hacer ciertas operaciones matemáticas. Que digamos que hasta ahorita solo teníamos la operación como de escalado, porque amplificar por una constante es básicamente pensar a una señal, multiplicarla por una constante positiva o negativa, o mayor a 1 o menor a 1, que sería como amplificar y atenuar. Entonces esa era como la primera que se podía hacer, digamos, con los inversores, no inversores, que habíamos visto, los amplificadores. Entonces hoy vamos a ver vamos a iniciar con lo de sumadores. Vamos a trabajar muy parecido a la clase anterior. Lo vamos a desarrollar sobre varias simulaciones. Tengo muchas simulaciones sobre las cosas que vamos a ir viendo. Pero hoy sí hay algunas cosas que también quiero desarrollar en algunas partes de los temas. O sea, como poner las ecuaciones, ver y por qué, cómo funciona. Entonces, la primera parte que quiero ver es, vamos a empezar. Vamos a ver aquí. No va a salvar esto está para la otra parte. A ver, no, aquí está, sumadores. Vamos a empezar con este. La topología para sumar señales se basa en el amplificador inversor. Tiene una característica muy particular, esa topología, de forma de que por lo que vimos de que el nodo digamos, que un inversor, digamos, con realimentación negativa, como en la terminal no inversora, esta de acá, la positiva, está conectada a la referencia, el amplificador operacional, por sus características de alta impedancia de entrada y que entonces la diferencia de tensión del diferencial es muy pequeña, permite asumir que este nodo de aquí, el nodo donde se inyecta la realimentación en la patilla inversora, está casi a la misma tensión de la terminal no inversora. Entonces uno puede asumir que esto está a referencia. Concepto que llamábamos cortocircuito virtual y que se usaba en CA, que a nivel de tensiones, estos dos nodos son iguales. Resulta que ese detalle hace posible suponer y analizar de que si uno inyectara en este mismo nodo dos señales, cada una con una resistencia de entrada de RI, seríamos capaces de que en la salida se vea reflejada la suma de ambas, un efecto digamos, de la suma de las señales. Vamos a ver eso, un detallito del por qué, de hecho, vamos a ver acá. Voy a
tomar, vamos a ver, el primero que vamos a ver es de ganancia unitaria, o sea, la suma lineal. El detalle interesante, uno puede empezar por analizar esto como, por ejemplo, esto es un nodo de acá, donde tengo, digamos, una señal de entrada 1 y aquí tengo otra señal de entrada 2. Esto que nada más voy a hacer muy rápido, el análisis va a ser extendido a que hayan 4, 5, 20 o n entradas, pero lo vamos a hacer para 2 para que sea la parte cómoda, digamos, de análisis. La parte interesante es que si este nodo está en referencia, uno podría a nivel eléctrico suponer que en tensiones este nodo de acá está conectado aquí a referencia y que este también. Al estar, digamos, en esa condición, las corrientes que producen entrantes, digamos I1, y la corriente entrante de esta otra señal, I2, son iguales, o sea, son iguales no, pero no dependen, digamos, I1 no depende de R3, de lo único que depende es de R2. Lo mismo I2 es totalmente independiente de la otra resistencia y solo depende de la con la que ella está asociada. Entonces, esa independencia que permite este amplificador por el cortocircuito virtual es la que hace la capacidad de que la suma sea posible. Entonces, ¿cómo sale, digamos, la ecuación de este circuito? Entonces, uno lo que tiene a nivel de corrientes es que estas dos corrientes llegan al nodo, digamos, digamos, inversor. Esto es a nivel eléctrico, todo esto está a una misma tensión. Entonces, ¿cuáles son las corrientes que entran a ese nodo? I1, I2. ¿Y cuáles son las corrientes que salen? Digamos, como hacia allá, hacia acá, podemos asumir que prácticamente es 0 ampere y que permite hacer análisis, digamos, el análisis matemático bastante bien, aunque hay una pequeña corriente. Recuerden que aquí siempre va a haber una corriente de polarización, pero que es tan pequeñita en nanoamperios que para estas ecuaciones podemos aproximar e ignorarlas, que eso fue lo que vimos en toda la primera unidad. Y esa corriente tiene que ser igual a esta otra corriente que podríamos llamar IF, la de forward, que es la que pasa por la resistencia R1 o RF. Entonces estas tres corrientes tienen que aplicar, digamos, en un nodo, donde en ese nodo I1 más I2 tiene que ser igual a IF. Con esas, digamos, con esta ecuación la podemos pasar a tensiones. Entonces I1, vean que entonces sería V1 entre, vamos a llamarlas, bueno, no, R2 como está ahí, más V2 entre R3 igual, aquí entonces sería 0 menos V, pongámosle este de aquí, V out, VO digamos, entonces sería VO entre R1. Entonces R1 lo podemos pasar a multiplicar al otro lado junto con el menos y decir que la tensión de salida sería igual a menos R1 entre R2 por V1 menos R1 entre R3 por V2. Entonces vean que si yo quiero hacer nada más una suma lineal de las señales de entrada, escogiendo que R1, que es la de realimentación, sea igual a las otras resistencias de entrada, R1 igual a R3 a R2, la señal de salida, hay un menos que no lo podemos quitar, porque al ser no inversor, va, digamos, a aplicar ese menos, digamos, como de multiplicación. Pero puedo hacer entonces matemáticamente, entonces digamos, este circuito, yo puedo entonces darme una señal de salida en el tiempo que va a ser igual a menos la suma de las tensiones, digamos, que tengamos en la entrada
de los nodos aquí, V1 y V2. Y esto es posible si hay tres señales, la suma de las tres. Entonces ya esto es una operación matemática bastante chiva, porque ya entonces, ok, ya puedo lograr a nivel analógico señales que pueden ser CD, pueden ser alterna, pueden ser cualquier tipo de señal realmente. Mientras, eso sí hay un detalle que hay que tener claro, o sea, esto es ir conectando, nada de esto va a estar aislado a lo que vimos en la primera unidad. La primera unidad es la fundamental para entender cómo, cuáles son las limitaciones del amplificador. Según lo que nosotros tenemos, este, digamos, circuito, la salida, lo que represente la suma, no puede superar el valor de saturación del amplificador. Si el amplificador satura a 14 voltios, más o menos 14, nosotros tenemos que hacer un diseño tal, suponiendo de que la suma no lo sature, entonces que si satura ya no está aplicando la suma. Entonces, digamos, son cosillas, digamos, prácticas que sí corresponde a nivel de un sumador, en este caso de ganancia unitaria. Entonces vean que acá, digamos, a nivel de simulación, las resistencias todas están en un K, significa que lo que va a aplicar es una suma invertida. Suma todas las señales de entrada y las invierte. Entonces veamos eso, digamos, como en la simulación. En este caso son señales, digamos, este, en senoidales, pero esto funciona si fuesen señales directas. Totalmente, digamos, por ejemplo, es que esto es así muy, muy, muy simple. Si usted tuviera, digamos, en V1 un voltio, usted tuviera en V2 3 voltios, ¿ok? Tenemos 1 y 3 voltios en CD. ¿Cuánto voy a ver en la salida? Voy a ver la suma, que sería un voltio más 3 voltios 4 invertido, o sea, vería menos 4 voltios. Mientras el amplificador no, menos 4 voltios no simplifique saturación, veré el valor de esa suma invertida. Entonces, en ese caso se ve. Ahora, en senoidal es igual, lo único es que en senoidal lo que yo tengo son señales que cambian en el tiempo. Entonces, lo único que voy a tener es que la suma cambia en el tiempo. Y va, digamos, teniendo, digamos, cambio en el, como tal. Vamos a hacer dos casos de esta suma, solo por ver cosas. Uno, con frecuencias iguales. Vean que ahí tengo 10 Hz y 10 Hz, entonces ambas senoidales y con la misma fase, entonces esas senoidales se van a ver algo así. Este es un osciloscopio de 3 canales, vamos a ver cómo lo ponemos. Vamos a ver, ahí está, el canal como de color rojo más claro, es el canal este de el V1. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Entonces tenemos 500 milivoltios, voy a dejarlo en un voltio para que sea. Entonces un voltio de la señal, la de como de color más oscuro, es como un vino, como estaba ahí, pero es más oscuro, esa es la que está a 2 voltios pico. Entonces vamos a acomodar esto para que se vea así. Entonces vean que aquí tengo, digamos, 2 voltios pico. Como están en fase y son senoidales, los fasores se van a sumar y se suma linealmente 1 más 2 da 3 voltios de amplitud máxima, o sea, la suma. Entonces vean que el canal 3, que es el azul, ajustando aquí el canal, vean que me dan 3 voltios de amplitud pico, pero invertido, por el menos. Así, así de sencillo funciona. Inclusive vean que aquí en estos puntos donde las dos señales de entrada son cero, las dos senoidales, porque como están en fase coinciden los ceros, de la suma de 0 más 0 tiene que dar 0. Entonces ahí es donde se ve el azul, digamos, calzando perfectamente. Es una suma muy, digamos, parejita en el tiempo. Cada unidad de tiempo se ve la suma de las dos señales, o de las tres, o de las cuatro que tengamos como tal. Eso es muy bonito porque está a la misma frecuencia. Cuando hay señales variantes así como senoidales y yo le pongo frecuencias distintas, ya ahí empiezan a salir un montón de cosas. De aquí yo traía MATLAB para ver primero en MATLAB, como decirle, muéstreme qué me da la suma de estos dos senoides. Eso es lo que quiero decirle a MATLAB, nada más. Entonces, lo que le voy a decir es, muéstreme, vamos a ver acá, X, vamos a ver si puedo hacerlo un poquito más grande acá esto para que se vea mejor.
Yo a MATLAB nada más le estoy diciendo que me grafique la suma, o sea, x, bueno, x1, x2 y la suma de las dos, donde una es un coseno de un omega, o sea, de omega 1 radian por segundo, omega igual a 1, y el otro de un 2 veces omega, o sea, 2 radianes por segundo. Y lo voy a desfasar un poquito, tiene 45 grados de adelanto, pi cuartos acá. Y le digo que me plotee, esta 4 no lo estoy ploteando. Entonces solo le estoy diciendo que me haga el plot matemático de esas tres señales. Que vamos a ver en el editor. Entonces aquí estarían esas las tres señales. ¿Quién sería quién? X1, digamos como que sea una de las señales de entrada, era la de frecuencia más pequeña, que sería, digamos, esta de color rojo. Vean que si yo tomo aquí, vean que aquí está el cero en el tiempo. Aquí está el cero. Él va a durar 2pi radianes para dar un ciclo. Aquí hacia la derecha en 2pi porque tiene frecuencia de 1. Entonces va a dar un ciclo en 2pi radianes. Pero la otra, la azul, como tenía el doble de frecuencia, vean que en cero, claro, ya tiene un desfase, pero asociémoslo más o menos como está aquí. Vean que aquí en cero necesita, digamos, en 2pi, ya dos ciclos. Si yo lo veo, ahí ya pues, tiene dos veces y tiene un pequeño desfase. Ahora, con ese desfase y con esos cambios de frecuencia, la suma da una señal ahí. Vean que es la de color negro. Una onda, una curva ahí que de hecho todavía sigue siendo, vamos a ver, incluso habría que ver si tiene una periodicidad que se cumpla vamos a ver, yo creo que con 2 y 1 puede que sí. O sea, que el tiempo que hay entre este pico y este sea el mismo con respecto a este otro, de diferencia. Y si eso se da, y la onda es periódica. Pero como tal, lo que quiero mostrar es más que todo en que hay una suma vacilona y un par de, digamos, de señales senoidales. Si yo le digo eso al simulador, la parte interesante es que el circuito aproxima esa suma igual. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es, eran de 1 voltio pico cada una, creo. Sí. Entonces voy a poner esta en 1 voltio pico. Voy a asumir que la del lado derecho, ok, esto hay que aproximarlo. Como yo lo puse allá, era 1 radián y 2 radianes. Entonces hay que sacar en hertz cuántos serían 2 radianes. Entonces sería 2pi entre, no, ¿cómo es? 2 entre 2pi. 2 entre 2pi me dice cuánta es la frecuencia que tengo que poner aquí para que tenga 2 radianes. Entonces esta sería 0.318. Igual, bueno, ahí más o menos una prox ahí. Y entonces esta sería 1 radián, lo que quería, para que se vea como la suma aquella. Entonces sería 0.159. Eso es las frecuencias. Ay, no, o sea, aquí lo cambié mal. Puse en el otro lado. Aquí es 1 y la frecuencia es 0,159. Y me falta agregarle el desfase a este, que ese desfase con el, era que es 45 grados, porque esto está en grados acá. Entonces tengo un par de señales como tal, entonces la suma, 1 voltio pico, creo que esta delay está. Son ondas como muy lentitas, entonces en tiempo duran mucho. Vamos a ver si... Ah, bueno, realmente recuerden que es suma la forma invertida. Entonces, para ver esa suma habría que multiplicar esto aquí menos 1 por
para que sea igual. Entonces tengo un voltio pico, esta es la de 2 radianes. Vamos a ver si la señal 100. Es que esto no va a ser periódico definitivamente. Y vamos a ver. Así vamos a ver. Ahí. Un voltio pico, vienen las dos. Vamos a separar eso un toque. Ahí quiero parar un momento para ver esto. Vamos aquí con esto a ver si la suma, si es un asunto nada más que para que la suma se dé. O sea, con un cursor de estos, usted puede poner entonces en cualquier lugar, digamos, ahí, y la de color, o sea, el canal A y B, sumando los valores que tienen T2, en este T2, tiene que darme el canal C. Y esa sería, digamos, estaría calculando bien la suma de las ondas. Entonces, vean que el canal, el primero que era el rojo, T2, prácticamente es un voltio, porque yo lo puse en el máximo, entonces es un voltio. El azul, en T2, son menos 0.733 voltios. Entonces, si le resto 0.733 voltios, la otra debería de ser, recuerden que eso se multiplica por menos 1, entonces tendría que ser menos 0.26 y bueno, 7, pero aquí es 3, pero prácticamente, digamos, ya eso es un asunto, digamos, de la misma ruidillo o así, pero vean que sí está, digamos, en el canal C estoy viendo la suma en el tiempo invertida de los valores. Así que ya es un asunto de que en la simulación, a como están calzando las dos señales, la A y B, no están igualmente alineadas a como están acá. De hecho, vean que como que el desfase, bueno, es que es un coseno. Eran funciones coseno y 45 grados. ¿Será que el desfase lo hace? Vamos a ver nada más, como por una prueba. Aquí está la onda de color rojo. Interesante, como que lo interpreta al revés el desfase. Cuando él habla, la fase es moverla hacia la derecha, o sea, como retrasarla. Y para que lo haga en adelanto, como la que nosotros teníamos en MATLAB, tengo que ponerle menos 45. Está como invertido a la lógica que uno entiende de signos de este asunto. Pero ven que ahí sí más o menos sí nos calzó. La roja y la oscura están más o menos alineados como los máximos de estas dos, acá la azul y la de color rojo de MATLAB. Y ahora sí, la onda celeste se parece muchísimo a la onda azul, a la onda negra que está acá. Igual, entonces vean que la suma, digamos, yo la puedo, es un circuito que puedo usar para hacer la suma de señales.
Si la inversión no me sirve, yo después le puedo pegar un inversor de ganancia unitaria y ya la vuelvo a alinear, o algo así. Aunque al menos usualmente puede ser puede ser no problemático, pero la suma, poderla hacer, es algo chido desde el punto de vista de este circuito. Ahora, bueno, ese es el primero, que es una suma lineal de las señales. Uno puede hacerle modificaciones o ajustes al diseño de las resistencias para hacer otras operacioncillas derivadas, que es casi como la misma cosa, pero particularmente detallillos, digamos, diferentes. Esta es suponer la suma normal, ¿ok? Entonces, de hecho, vamos a ver si puedo pegar aquí. Suave. Lo que quiero es pegar esto. Ok, entonces nada más como por ponerlo ahí. Entonces esto es, digamos, del simulador V1. Esta de aquí era V2 y esta es V1. Y igual, digamos, de acá. V1, V2 y V1. Igual, digamos, la idea es que ustedes de con los circuitos, más que todo, no es solo darles play, digamos, que agarren las simulaciones y den run y ver, mira, sí, es que jueguen con las simulaciones, lleven, digamos, prueben casos raros, cosas, o sea, es como prueben el circuito que tienen ahí y aprendan de él más. Por eso es la idea de todos estos circuitos de simulación que yo les paso, es eso. Es una herramienta para aprender y llevar, digamos, a cosas que a uno se le pueden ocurrir, digamos, como tal. Esta es la suma unitaria. Ahora lo que quiero de como tal, recuerden que la suma unitaria se basó, de hecho voy a volverme aquí un toque de esta ecuación. La suma unitaria se basó en el hecho de que asumimos que R1 es igual a R2 y R3, o sea, todas las resistencias, tanto la de realimentación como las de entrada son iguales en valor. Pero si yo no hago eso y empiezo a usar valores diferentes con algún fin, puedo hacer una suma diferente. Entonces, el primer caso que vamos a ver es que podemos hacer una suma no unitaria. Y entonces podemos usar de alguna forma en la suma no unitaria esta ecuación que está acá prácticamente. Una suma, digamos, de ganancia no unitaria. Entonces, en un amplificador como tal, podemos suponer, digamos, que al trabajar con los valores de resistencias, generarle una ganancia a cada señal y que esa ganancia se la multiplica la señal y después sumo el resultado. Que es como, es el primer, digamos, consideración que uno puede suponer modificar a este circuito y trabajarlo. Entonces vamos a ver, creo que estaba en el otro. Acá. Entonces en este ejercicio lo que puse nada más es como para visualizar la idea. Dos fuentes, puse las de 10 Hz que son iguales, que es fácil de ver la suma, están en fase, todo muy bonito. Son senoidales y hacer, digamos, resistencias variables para ver el efecto. Entonces, vamos a ver, todas son de un K, pero con el valor variable yo puedo jugar y hacer sumas diferentes. Entonces, viendo la simulación por acá, vamos a dejar acá.
Si yo dejo RC y lo pongo en 100K, o sea, ese es de 1000, y llevo a 1000 estos de aquí, es la suma que estábamos viendo hace un rato, era 1 voltio, 2 voltios, y la suma me da 3, pero negativo por la inversión. Y entonces ahí podría empezar a ponderar esto. ¿Qué pasa si bajo RC? Que es la de realimentación. Al bajar RC, voy a cambiar las ganancias de V1 y V2. Van a ser menor a 1. Entonces, digamos, es más, si lo dejo en 50%, va a ser la mitad. Vamos a ver. En 50% significa que tendría ganancia de 0.5 para cada señal del escalado. Entonces, si yo tengo 1 voltio, que era la primera señal, van a pasar 0.5. Y esta que pasan 2, pasa 1. Entonces la señal suma va a dar 1,5, que es lo que estoy viendo aquí. Recuerden que es la de color azul, la suma. La suma entonces está en el canal 3. Vamos a ver si podemos buscar aquí un cursor. Vean que es más o menos 1,496. Que es la... Entonces, creo que es como obvio y bastante interesante. Entonces yo puedo hacer sumas ponderadas. O sea, prácticamente el concepto de combinación lineal de señales. Usted puede, de hecho, con este circuito, uno puede modelar. O sea, este circuito es el que uno puede utilizar para modelar la suma de armónicos de la serie de Fourier. Y usted puede empezar con una frecuencia, la fundamental, y empezar a sumar múltiples ondas senoidales, darle la ganancia de los coeficientes e ir viendo digamos, la combinación lineal de los armónicos de una señal de su serie de Fourier. Con este circuito se puede trabajar eso. Ahora, solo algunos, porque si yo digo, ok, voy a ver 10 armónicos, ok, tengo que poner 10 fuentes, 10 señales. De hecho, eso está bonito como una tarea combinada. De hecho, está bonito, ¿no? Anotado, de hecho. Porque mi idea es, ahora al terminar estos temas de sumadores y derivadores y eso, dejar una tarea de estos tres, junto con comparadores. Bueno, ese sería el sumador de ganancia no unitaria. Hay otra modificación que puedo agarrar y considerar, digamos, una cierta característica en los valores de las resistencias para hacer una operación matemática que es de promediador. Se llama así el amplificador promediador. Vamos a ver. Vamos a copiar esto aquí un toquecito. Un segundo. El promediador, que les decía, es como, digamos, por poner una idea, no sé, ustedes tienen la nota de los estudiantes de un curso, son 50 estudiantes y usted tiene entonces 50 notas. Y usted quiere sacar el promedio y listo. Entonces tiene varias señales que usted lo que quisiera ver es cuál es el valor promedio de las 3, 4, 5, las señales que tenga. Entonces, la parte bonita es que a nivel analógico, para un circuito y demás, yo puedo generar eso con este circuito. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, la idea es que este circuito tiene la ecuación mínima, y de hecho voy a ponerla como RF entre RI. De hecho, bueno, como son varios, va a poner R1 menos, bueno, V1 menos RF entre R2, V2. Esos dos, igual podrían ser 3, 4, 5, las que ustedes quieran. Pero lo vemos en dos para montar la idea. Si usted quisiera el promedio ponderado de V1 y V2, ¿qué sería el promedio ponderado? Si son dos señales, usted lo que quiere es V1 más V2 dividido entre 2.
Eso sería lo que, digamos, querríamos para un par de señales. Entonces, ¿qué condiciones tienen que tener RF y RI para lograr eso? Ahora, como sabemos que es un inversor, aquí no hay otra que vamos a tener el promedio invertido. No lo podemos evitar, pero es la única forma. Pero teniendo la idea de que queremos un promedio invertido, ¿qué condiciones tienen que tener RF y RI para que lo logre? Entonces, si es un promedio de 2, yo lo que necesito es que, digamos, si yo tengo RF, que de hecho lo puedo hasta factorizar, sea igual a R1 medios y que también sea igual a R2 medios. O sea, básicamente, o sea, que R1 tiene que ser igual a R2 y que RF tiene que ser la mitad de ellas, para que la ganancia sea de 0.5. En forma general, ¿cuál sería la ecuación, digamos, para generar un promedio de n señales? Si usted quiere un promedio de n señales, necesita que todas las RI de entrada sean iguales. Eso sí, todas las señales de las resistencias de la señal de input de entrada tienen que ser iguales. Y necesitaría que RF sea el valor de las resistencias RI entre N. Entonces, básicamente, o sea, RF es N veces más pequeña. Para que entonces las ganancias, cuando usted, digamos, si usted lo pone aquí, por ejemplo, ¿cuánto sería esta ganancia? Entonces sería VO, vamos a ver aquí, un VO sería, bueno, aplicando esta idea, vamos a ver, vamos a bajar esto un poquito, que me quede más bien aquí. Aplicando esta idea para el de 2, VO sería menos RF sería R1 medios entre R1, V1, menos R2 medios entre R2, V2, R2 y R2 se cancelan, y entonces de ahí es donde, eso es un detallillo nada más para que nos dé menos la suma de las señales promediado. Entonces, claramente, eso sí, la formulita, digamos, o el detalle depende de cuántas señales yo quiero promediar, que es esta de aquí. Entonces, ese promediador, digamos, si usted diseña un circuito para un promedio de 3 señales, sirve para hacer 3. Si usted quiere 4, hay que rediseñar las resistencias, pero nada más. Viendo esto, veamos, digamos, la simulación, un caso práctico, muy sencillito. Este es un detalle interesante. Vamos a ver si me logran entender. Que también, digamos, vamos en este asunto. Yo tengo, las tres fuentes están en 5 voltios. Son variables, pero este 5 me dicen qué tensión están. Tengo que, vamos a ver cómo era el asunto. La resistencia, vamos a ver. Si yo tengo 1 kilo ohmio en las resistencias de entrada, aquí como está, yo necesitaría que RF sea de 333 ohmios, 33 ohmios. Entonces necesito que esto esté en, digamos, en el 33%. De hecho, voy a poner una suma que calce mejor. Tiene que haber 5 voltios. Vamos a poner esto en un K para que sea más exacto el valor y poder ver. Y estos vamos a decir que son de 3 kilos. Para que las resistencias estén, digamos, ajustadas a un valor más preciso. Creo que la segunda no se pasó. Entonces estas tres al 100% con una de 100 de un K estaban para un promedio de 1/3.
Para 5 voltios, usted agarra 5 más 5 más 5, tengo 15, dividido entre 3 menos 5. Entonces el promediador me da menos 4,998. ¿Por qué no me da exactamente 5? Podría uno pensar. Porque parte del voltaje se consume, una parte entra al amplificador, aunque es muy, muy pequeño, y otra puede que se consuman las resistencias, ¿no? No es tanto como ese detalle, es algo más de lo que hemos aprendido. Un poco más fácil de entender. Y más lógico, ya cuando uno lo ve. ¿Qué hace que me dé ese error en ese promedio? O una puede ser de uno decir, digamos, o sea, una idea, uno podría, que esta sería más lógica, de que es un circuito real y que hay condiciones, digamos, que si fuese ideal daría menos 15, menos 5. Ahora, dentro de esas no idealizaciones, cosas, digamos, que no son ideales acá, ¿qué es lo que podría estar afectando que no me dé el promedio? Tolerancias de las resistencias. No, porque eso es al tomar una resistencia física real que usted compra. Pero en estos casos las resistencias no tienen esa tolerancia, no tienen ese modelo de que sean 95 ohmios o así no. Eso no es, en un simulador no tenemos eso. De hecho, esa es la diferencia entre tener un simulador y aquí todo bien bonito y poner un circuito a funcionar. Es algo de lo que hemos visto, o sea, no es tanto, es de lo que hemos visto. Primer capítulo. El voltaje de error que tiene el amplificador, digamos, el de offset. El voltaje de error que él tiene de offset. Porque ¿qué es lo que dice la idea del voltaje de error? Que aunque yo tenga 0 voltios en la entrada, no veo 0 en la salida. Hay un nivel de CD que es debido al desvío de las corrientes de polarización que produce que haya un voltaje que aparece en la salida de CD, pequeño, pero que aparece, pero que no se debe a la entrada, sino se debe a la polarización del amplificador. Entonces uno dice, ¿puedo yo intentar mejorar este promedio y que sea más preciso? Sí, con la corrección del offset. Que si lo tuviéramos, sí, pero digamos, como no tenemos el corrector, digamos, en las patillas, ¿recuerdan? De una forma es hacerlo con un resistor en la entrada inversora, no, la no inversora, perdón, para que la corriente, eso lo habíamos hecho, para que la corriente de polarización de esta terminal produzca una tensión en esta terminal, de nuevamente, que anule la corriente, o sea, la tensión que se produce en la inversora y que se balanceen las corrientes. La idea es buscar ese balance y que la diferencia de tensión tienda a cero. Que a nivel de simulación, usualmente esta resistencia debe ser algo grande comparado a la magnitud de todas las demás. Y que la forma más fácil por simulación es de ponga una resistencia y empiece a ver si digamos, y empiece a variar hasta lograr el ajuste. Voy a poner esto. Vamos a ver si de verdad sucede. O sea, a ver si de verdad logramos poner esto en un ajuste. Para eso tendríamos que lograr que de verdad esto llegue a 5 voltios negativo. Si está en 0 ohmios, va a dar lo mismo. Entonces ahí yo lo que voy a suponer es ver si yo puedo subir esta resistencia y logro eliminar el voltaje de offset que tiene, de forma que ahí, más o menos. Escoge la resistencia, ajusto el desequilibrio y ya digamos, ya yo sé de hecho que para él, con esa resistencia ya es la suma, de hecho es mejor. De hecho eso sucede también
en las topologías, las dos que vimos anteriores. Entonces, digamos, si uno le quita el error del offset, la suma va a ser más precisa, porque no va a tener ese shift, digamos, de offset que tiene por solo la polarización. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a pegar acá esto. Esto funciona igual si ustedes le ponen una variante en el tiempo, pero yo quería hacerlo con 3DCD para ver eso mismo. Quería, digamos, mostrarles que, como estamos viendo una suma, si hay un offset presente. Ahora, otra forma de que el sumador sea mejor, si yo le corrijo el offset, perfecto. O un amplificador que tenga corrientes de polarización y de desvío más pequeñas. Entre más pequeñas sean esas corrientes, menos error de desvío va a tener. Ahora, vamos a ver dos aplicaciones. O sea, esta parte, sí, realmente es eso. Dos aplicaciones chivas que se le usa dar a la parte de la idea de sumadores, que es como lo que es para hacer convertidores de digital a analógico. Entonces, ustedes, digamos, ya han incursionado mucho en la parte, digamos, ya son avanzados de carrera, a cierto punto. Y han visto lo que es la conversión analógico a digital y digital a analógico, que es, digamos, ese paso de señales analógicas que cambian en el tiempo a señales binarias unos y ceros, digamos, más o menos la idea. Resulta que con este circuito se puede diseñar, vamos a ver dos, que son los más, de hecho, digamos, los típicos, pero que no son los que al final se usan, porque se usan modificaciones de ellos, ya así como en la práctica, pero esto te da una buena idea, sobre todo el segundo que vamos a ver si es más posible de uso. El primero tiene una desventaja un poquito no tan, una desventaja grande, que no es beneficiosa usarlo a veces. Pero a nivel práctico nos vamos a dar la posibilidad de entender cómo funciona una posible versión de digital a, no, sí, de digital a analógico. Este se llama un resistor binario ponderado. Digamos, esa es la idea, así se llama el convertidor. Es truculento la idea, de alguna forma. En el simulador, vamos a ver acá. Este es truculento, pero es más truculento el segundo. Vamos a intentar entender qué significa, qué es lo que está haciendo. Resulta que el diseño, aquí puse todo para tratar de explicarlo desde acá a la mayoría. El diseño del convertidor es este, digamos, el circuito que está aquí, el modelo, aquí en el centro. Es un sumador inversor, el que nosotros conocemos, con una resistencia de feedback, de realimentación, y un montón de señales de entrada para sumar. Las señales de entrada van a representar los bits 1 o 0. Aquí está modelado como interruptores, tanto en el diagrama como en el, digamos, en el circuito que yo monté ahí en Multisim, está modelado como interruptores que conectan entre una tensión V+, y una tensión de referencia, que es lo que representaría a nivel de estados el 0 o el 1. ¿Ok? Típicamente, pensando en una idea de 5 voltios, estamos asociando de que 5 voltios es un 1 y 0 es un 0 lógico. 0 voltios es un 0 lógico, ¿ok? Las resistencias se diseñan, vean que aquí hay un detalle importante. Las resistencias se diseñan, ok, con un valor R de base, y a partir de ese valor, las otras resistencias tienen que ir doblando el valor original. Entonces, por ejemplo, ven el circuito de simulación. La resistencia de base es 25K. Entonces, a partir de esa resistencia va 25, 50, 100, 200. Eso, si yo tengo 4, me va a permitir modelar la conversión de 4 bits digitales a una tensión analógica, su equivalente en analógico. Si yo quiero 8 bits, necesito 8 resistencias. Y que cada una tiene que ir doblando el valor anterior. Entonces, por poner una idea,
Para que vean, de hecho esa es la limitante fuerte que tiene esto y no es práctico en la vida. Sí, sí funciona, pero no es tan práctico. Primero, en la vida real depende de tener tolerancias bien bajas para que la precisión de la conversión sea suficientemente buena. Y la otra es, digamos que usted empieza con una resistencia, pongámosle un K para ver el asunto que sea bien como práctico. Entonces, un K, 2K, 3, 2K, 4K, 8K. Y si tuviéramos 4 bits más, sería 16K, 32K, 64, 128. Entonces, esa diferencia tan amplia entre las magnitudes de las resistencias, aquí tenemos resistencias desde 1K hasta ya 128K, tener tantos valores diferentes y una gama muy abierta de valores, para pensar en un convertidor de digital analógico de 8, 16 o 32 bits, la cosa se vuelve un poco muy compleja de diseñar y de que el diseño a nivel real funcione. Entonces, esa desventaja no resulta agradable en este convertidor. Sin embargo, funcionalmente se puede diseñar y funciona. De hecho, posiblemente la tarea tenga varias cosas y quizás una de esto del tema de digital analógico es algo que me interesaría muchísimo que ajusten un caso particular y que lo diseñen para que funcione. Este caso es de 4 bits, desde un D0, siempre va así. Vean que el modelo siempre es la resistencia más grande en la escalera, en esa consecución de valores, la 8R o la que sea, el valor más alto va a ser el bit menos significativo, el LSB. Y ahí irá de 0, de 1, de 2 y de 3. En este caso, de 3 es el MSB, o sea, el bit más significativo. Y con 4 bits yo puedo tener 16 estados. Un código binario, que es esta tabla. Ustedes ven que la tabla va desde 0000, 0000, no, ahí sí, 0000 hasta llegar a 1111. Entonces tengo 16 códigos, digamos, binarios diferentes, que cada código en una conversión de digital a analógico debería de tener 16 valores de tensiones analógicas entre un rango y otro. De hecho, esta conversión está para que el 0000 de 0 voltios en analógico y que cuando llegue al último estado de menos 3.75 en analógico. Y cada uno de los códigos, vean que es como una discretización. Cada código tiene un valor de tensión CD en el tiempo. Esa es la idea. Entonces ya estoy pasando de tener en un circuito ceros y unos a un rango analógico de tensiones, que después de hecho esto se puede poner en algún circuito que digamos linealice un poquito más esto. De hecho esto quizás ya hasta con un amplificador, con un circuito paso bajos, podría ser capaz ya uno de linealizar, si ya yo quiero poner eso como una señal, digamos, más analógica, quitarle como las graditas. Pero bueno, aquí lo que estoy viendo es como el efecto de pasar de ceros y unos a una escala de analógico discretizada. Ahora, ¿cómo hace eso el circuito? ¿Cómo él, al yo darle 0000 me da 0 voltios? ¿O cómo al darles un 0001 me da 0.25 voltios y así, tan organizadito? Aquí ya yo tengo ajustado el valor de error de offset. Lo ajusté desde el inicio con la idea de que eliminar ese posible error. Y veo el diseño como está definido. Vean el diseño, vamos a suponer un detalle particular. Si yo asumo que este nodo inversor está a la misma tensión de referencia, ¿qué pasa cuando las señales digitales todas son 0? Entonces, estas 4 resistencias estarían como a nivel de tensiones, a la misma tensión a ambos nodos. Entonces, la señal de entrada equivalente son 0 voltios. Y 0 voltios que agarra el circuito, lo suma 0 más 0 más 0 más 0, da 0. O sea, el primer estado es como sencillo de interpretar. Aquí es donde yo hice el ajuste del offset.
porque entonces la suma debería dar lo más cercano a cero posible. Vean que si yo no tengo esta resistencia, está en 22%. Tiene 2.4 milivoltios de error. Entonces, con esa resistencia, para verlo acá, aquí, le ajusto el offset. Era en 22. No es fácil ajustarlo en cero, pero ya llegarlo a 400 micros, ya lo bajé en un orden de miliamicros, eso es un montón. Y ya, digamos, le estoy eliminando la gran cantidad de errores del offset. Ahora, la parte más sencilla, o sea, de hecho aquí el detalle en cómo ajusto la escalera es qué valor le tengo que poner a RF. RF es la que diseña qué tan grande es el step de la escalera. Entonces, ¿cómo me doy yo cuenta de cuánto es el valor del step? Ven que el step es 0.25, pero ¿cómo me doy yo cuenta de que es ese valor o al revés? Si yo quiero que cada cambio en bits sean 0.25 voltios, ¿cuánto tiene que valer el RF? Entonces, la idea es esta. Uno, lo más fácil es ver el primer escalón, que es cuando es 0001. Recuerden que el bit de aquí arriba es el D sub 0, el menos significativo. O sea, en el circuito es el que está arriba. Si yo pongo el interruptor arriba, vean que me da los menos 2.5 voltios. ¿Cómo es? Menos 0.25. Es un inversor, entonces el menos sale. Por eso es que se ve en toda la escalera negativo. Ahora, ¿por qué menos 2.5? De ahí, porque yo lo que estoy poniéndole es 5 voltios de entrada como una suma, pero la relación de ganancia es 100K entre 200K. Entonces, los sumadores que estábamos viendo atrás. Entonces, si usted agarra 10K y lo divide entre 200K, de ahí sale, vamos a ver, 5 voltios, 000. Sabe un toque. ¿Dónde me perdí? Aquí esto era. Está en 000. Ah, sí. Me emboté. La ganancia es 10 entre 200, que eso es 1 entre 20. Pero esa es la ganancia. Entonces 1 entre 20 se tiene que multiplicar por la tensión que estoy sumando, que son 5 voltios. Entonces eso por 5 es de donde sale el punto 25. Entonces de esa forma uno se da cuenta cuánto es la ganancia del bit menos significativo. Y así la parte interesante es, por ejemplo, usted sigue con el otro bit, el D sub 1. ¿Cuál es la ganancia del D sub 1? De ahí usted dice, ok, ¿cuánto es esa ganancia? Es 10 kiloohmios entre 100. O sea, eso es un décimo. Si yo tengo un décimo y tengo 5 voltios, lo que va a aportar es 0.5 cuando está en 1. Entonces, de hecho, vean que si yo pongo este bit en 1, este que aportaba 0.25 y este que aporta 0.5 va a darme 0.75. Y si uno busca aquí en la escalera, cuando yo tengo 1, 1, que este sería el quinto valor, del 000 hasta el 0011, perdón, vean que ahí tiene que ser 0.75. Y ahora, si le doy el siguiente bit en 1, este bit tiene una ganancia de 10 kilo con 50 kilo, que es 1 entre 5. Por 5 voltios aporta 1 voltio cuando le pongo un 1. Entonces, si los tres están en 1, sería menos 0.75. Y si estoy en el caso más grande, que vean que es 10K entre 25. O sea, 10 dividido entre 25.
por un 5 de tensión de entrada me da 2 voltios. Entonces paso de menos 1,75 a 3,75. Entonces esto, para cualquier configuración, yo puedo ver, digamos, el aporte. Ya, digamos, si yo quiero, por ejemplo, 1, 0, 0, 0, de esto va a dar menos 2 voltios, porque solo estoy poniendo el código. Entonces en el 1000, menos 2 voltios. Es muy práctico, ya tal vez cuando uno lo entiende, el diseño es muy simple. Cómo funciona también no es tan complejo. Y ahora, ¿una duda con eso? ¿Verlo así? ¿Qué pasaría? Pues vamos a ver si se entiende esta idea. ¿Qué pasaría si esta resistencia la cambio y le pongo de 5K? En el convertidor. Tengo que cambiar las resistencias de 25, 50, 100 y 200. ¿O qué haría si queda así? Profe, si tiene como alguna proporción, yo diría que sí, con Pero respecto a esa R2. eso, pero si yo quisiera que haga la misma escala de tensiones que está ahí en el gráfico. Pero si yo Ah, no, ok, sí, sí. si eso solo si quiero que convierta, o sea, que el convertidor siga siendo el mismo. Sí hay que cambiar, exacto, la proporción a las resistencias de entrada, de esa, digamos, decir, las resistencias de entrada. Pero digamos que nada más yo quiero, digamos, que no las voy a cambiar. Si no las cambio y solo cambio RF, ¿qué cambia? ¿Cómo queda la gráfica de conversión? ¿En qué se modifica? El tamaño del voltaje de salida. O sea que esta vez el voltaje mínimo sería este, o sea, sería menor a menos 3,75 voltios. Sería la mitad. Porque lo que sucede es que la ganancia la disminuye a la mitad. Entonces, cuando yo le meta un 1 lógico aquí, por ejemplo, el que te da el tamaño del asunto es el menos significativo. Con ese uno diseña. Entonces, con el menos significativo, la ganancia es 5 entre 200. Entonces, cuando a esa ganancia usted le mete un 1 lógico de 5 voltios, él va a tomar entonces nada más de esos 5 voltios 0,125. Entonces, digamos, si usted pone aquí el 1 y todos estos en 0, ahí es donde deberíamos ver el menos 0,125 o menos 125 milivoltios. El convertidor funciona, pero el rango, la discretización es más pequeña. Los pasos, la escalerita es de 125 milivoltios. Y el máximo valor que él podría llegar es a la mitad de menos 375. Y así puedo hacer el diseño para donde quiera. Puedo hacer más grande RF, más pequeño RF, pero cambia esa escala. Esto es lo que tiene digamos, DAC. Así funciona y yo creo que es bastante vacilón la idea. Puedo hacerlo en 8 bits, monto las resistencias y demás. Es una idea vacilona. La ventaja es que requiere, digamos, muchas resistencias de valores de cada una de casi que de diferente valor y de un rango muy amplio. ¿Alguna duda con este?
sea, igual todo esto es, digamos, esto es parte de lo que yo espero que hagan. Como tiene la materia, digamos, porque así es, realmente así es el libro, la lectura del libro. Yo no voy a, la idea es, ya enfoqué el curso, desde la mayoría y más todavía ahora, de que ustedes tienen ahí para leer y, digamos, la parte más teórica. Yo lo que les estoy mostrando es cómo funcionan y los detalles más importantes de cada sección, más práctico, para no venir aquí a poner una presentación y leer todo, digamos, como tan teórico. Entonces, es ver la parte práctica, las cosas que yo entiendo que son súper más relevantes de entender, o a veces que no están tan explícitas en la lectura, pero es un complemento, eso se refleja más el complemento de que ustedes, digamos, vayan y estudien en la parte, digamos, del libro, y después agarren estas simulaciones y jueguen un poquito, o sea, que lleve un poco más allá a lo mínimo, digamos, de los circuitos. Ahora, vamos a ver el otro. El otro es una versión mejorada del anterior, pero el análisis de cómo funciona es más complejo. Es más simple el diseño es muy simple y mejora muchísimo la problemática del anterior, que es el que se conoce el DAC de escalera R2R. Pero el análisis, lo vamos a ver, intentar hacer ahorita, no es tan trivial para entender por qué hace una conversión igual a la anterior. O sea, la conversión la hace, pero por qué es más complicadillo, ¿por qué? Entonces vamos a ver este otro, que es el convertidor R2R. La ventaja de este bichillo, de este último convertidor, es que solo necesita dos valores de resistencia. O sea, usted compra dos paquetillos de resistencias y de dos valores, y con solo dos valores es suficiente para armar el mismo convertidor del anterior. Por eso se llama escalera R2R. Vean que aquí el modelo del diagrama es este de acá, el que está en el circuito, la imagen que está en el centro. El R feedback usa un valor de 2R. Todas las resistencias como de entrada llevan valores de 2R, pero hay unas resistencias R que se conectan entre cada bit, entre cada entrada. Entre D0 y D1 va una de un R, entre D1 y D2, y entre D2 y D3. Entonces, de hecho, si tengo 16 bits, necesito 15 resistencias R. Es como un sumador, pero no tan como un sumador, porque aquí hay algo raro. No es no es el mismo circuito sumador que vimos hace un rato. Tan claro para entender la suma como el anterior. Por eso el análisis no es tan simple. Vean que el simulador está como en el orden invertido, pero es que nada más es el dibujo. Vean que aquí está la resistencia, digamos, de aquí abajo, el R2 está aquí arriba. Y aquí está D0, D1, D2, D3, y aquí tengo D0, D1, D2 y D3. Funciona. Es el mismo circuito, el simulador, el que está, digamos, aquí en el fondo. Tengo los 4 bits. Es igual, si usted quiere 8, extiende esa escalera. Le pone más resistencias y organiza, digamos, 8 bits. D0 es el LSB, D3 es el MSB. ¿De acuerdo? Como entendimos la conversión anterior, bueno, aquí están todos en 0 para que vieran que estaba la resistencia ajustando el error del offset. Y yo encontré que el 87% me dejaba el valor más pequeño. Me lo deja en microvoltios, casi 80 microvoltios. Ya es un error de DC bastante menor. Bastante pequeñito. ¿Ok? Ahora, si se supone que funciona, si usted, digamos, a nivel práctico dice, ok, lo arma y dice, y quiere saber si está funcionando, ¿qué tendría que hacer? Cuando le doy de 0, si trato de que me modele la misma escalera de allá, tendría que darme 0.25 voltios. Pero no me da, entonces uno dice suave. Da 0.6, o sea, menos 600 milivoltios, 25. Ok, uno dice, entonces no me da eso. Pero, entonces uno dice, suponiendo la idea de convertidor, si el LSB
me da 0.625 voltios, porque eso es lo que me está dando al convertir el primer escalón. ¿Cuánto me tendría que dar si le pongo el 1 en el segundo? O sea, entendiendo cómo debe funcionar un convertidor. Tiene que sumar 0.625 por 2, porque está en el segundo bit, que es el doble más significativo, digamos, al anterior. Debería dar menos 1.875. Va muy bien. O sea, si es un convertidor. Solo que en esos valores tiene un step de 0.625 voltios. Y si voy haciendo esto, 0.625 por 4 sería lo que me aporta poner este en 1. Y si lo pongo, me da 4,375. Perfecto. Y el último significaría que al sumarle 0.625 por 8, tiene que llegar a 9,375. De hecho, funciona. Aquí está funcionando bien porque todavía este valor no mete en saturación en la salida. Entonces, para el rango está entre 0 voltios y menos 9,375. Ahora bien, ¿cómo logramos entender ese diseño? Para entender por qué ese escalón y qué tendríamos que hacer para modificar el escalón. Demás. Bueno, esa parte es la parte no fácil. Vean que funciona. De hecho, ven que aquí ustedes, ok, ponga este, por ejemplo, este en 1 y 0, 0, 0. Ese significaría que estoy en el 1, 0, 0, 0. Que de esta tabla sería este valor. El valor del centro de este no son 2 voltios, sino son menos 5. Como está con los valores de diseño que está puesto ahí. Pero es un convertidor. 16 valores analógicos. Desde 0 voltios, entonces, queda hasta este que es el más alto, menos 9,375. Intentemos ver la idea de análisis de este un poquito. Metémosle unos 15 minutos para tratar de entender y darles cómo se entiende el análisis de este. Esto es lo que vamos a hacer aquí manualmente. No es tan fácil. Si uno lo hace a punta de ecuaciones, aquí hay un montón de ecuaciones complicaditas. Mallas, hay muchas mallas, hay muchos nodos. O sea, de hecho, por medio de hacer análisis de mallas y nodos es complicadísimo. Porque estos son 4. Si uno piensa esto en 8 bits, hay más nodos. Más. Y no tenemos el cortocircuito virtual expandido por R, por las resistencias 8, 6 y 4 y 2. Esas resistencias de ahí. Las de R. Esas son las que joden el análisis de, digamos, que sea simple. La forma más práctica de tomar ese circuito e entender el efecto del aporte de los bits de 3, de 2, de 0, bueno, de 1 y de 0, hay que agarrar Thevenin. Así que está bonito porque es importante de las herramientas que ustedes conocen, dominan y sirven en muchas partes. Este solo funciona, la forma de entender la parte de análisis es si tuviésemos a Thevenin trabajando. Vamos a empezar, el más fácil de analizar siempre va a ser D3 o el bit MSB. Entonces vamos a tratar de ver cuánto es el aporte en tensión del D3 y luego vamos a ver el D2 para entender la idea. Entonces, ¿qué significa? Entonces vamos a hacer el análisis del D3. Voy a ayudarme aquí porque hay que hacer varios dibujillos, entonces voy a tratar de ayudarme acá. Quiero quitar esto. Voy a ayudarme en Paint para hacer algunas cosas rápidas. Bueno, de entrada, digamos, tenemos eso. Voy a pegar ese ahí. Lo que quiero ver
es, si yo aquí pongo un 1 lógico, que eran 5 voltios, y un 0, y un 0, y un 0, que este es el código, entonces 1, 0, 0, 0, ¿de dónde sale? Que ese sería acá, acá y acá. ¿De dónde sale el menos 5 voltios? ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero ver. Que ese es el peso del bit MSB. Entonces, vean acá. Si estos son en 0 voltios, esta resistencia R2 está en paralelo con R1. Entonces, aquí hay una secuencia que hay que tratar de entender. Estas dos resistencias R1 está en paralelo con R2. Como ambas valen 2R, el paralelo va a dar R. Este R que está aquí queda en serie con R4. ¿Ok? Al quedar en serie con R4, se suman y digamos que de aquí para allá la resistencia queda como un 2R equivalente. Ahora, esa resistencia 2R se vuelve a hacer en paralelo con R3, porque están en referencia a 0 voltios por acá y 0 voltios el de sub 1. Entonces, al hacerse en un paralelo va a dar R otra vez. Este de acá. Se suman con esta R y de aquí para allá vamos a ver de nuevo 2R equivalente. Pasa lo mismo hasta este otro punto, este otro nodo. La resistencia equivalente que veo ahí es 2R. Entonces vamos a montar cómo sería el circuito desde la R8 hacia adelante, su equivalente. Eso es lo que quiero ver. Entonces, más o menos sería así, ¿no? Digamos, olvidando que esto, digamos, quitémosle este R2, pero veríamos a ese circuito. Vamos a ver acá. Entonces, en el siguiente paso, en el modelo, digamos, simplificado, después del análisis, nosotros veríamos a este circuito, en ese caso. Si asumimos cortocircuito virtual, esto de aquí está a 0, digamos, esto vamos a ver, podemos verlo, digamos, desde dos puntos de vista. Si esto está aquí a un cortocircuito virtual, esta resistencia fluye muy poca corriente. Si fluye muy poca corriente, prácticamente, digamos, la resistencia que viene aquí, esta corriente es igual a la corriente de feedback por acá. Como la resistencia, ven que en esa forma el circuito se ve como un inversor nada más. Entonces, en esa forma, el voltaje de salida va a ser menos, bueno, es 2R, de hecho, menos 2R entre 2R por el voltaje de entrada. Si el voltaje de entrada eran 5 voltios, la salida entonces van a ser 5 voltios. Entonces ven que realmente es bastante simple para ese bit, que es 5 voltios. Ahora, en la práctica, si usted sabe que ese es 5 voltios y es el MSB, que ese es el peso, digamos, que el bit de sub 3, digamos, en este convertidor son 5 voltios cuando es un 1. Su peso, digamos, su peso significativo. ¿Cuánto tiene que ser como en un convertidor, digamos, analógico digital, el D sub 2? Tiene que tener la mitad del peso del D3.
Entonces este tiene que ser menos 2.5 voltios. Este tendría que ser menos 1,25 voltios. Y el de sub 1, perdón. Y el de sub 0 sería la mitad de esto, que es menos 0,6125. ¿Cómo es? 625. Era el que estábamos viendo otro. Ahorita. De hecho, entonces, digamos, si uno lo hace simple, y aquí tendría cuál es el tamaño de conversión, cómo tiene la escala de conversiones del convertidor completo. Lo tiene, digamos, práctico. ¿Cómo poder llegar, por ejemplo, al D sub 2? Vamos a intentar desmontar el D sub 2 para ese caso. Entonces, el D sub 2, ¿qué tendríamos en el D sub 2? Que ahí es donde se ocupa, digamos, el modelo de Thevenin para, digamos, sacar las equivalencias. En el D sub 2 lo que tendríamos es, vamos a hacer 0 voltios aquí, 0 voltios acá, y 0 voltios aquí, y aquí 5 voltios. Para darme cuenta cuánto es el peso significativo que tiene el D sub 2, de ahí. Entonces, con el análisis que hicimos hace un rato, sabemos que de aquí hacia allá, el modelo es de una resistencia de 2R. Entonces, usemos ese modelo. Entonces, para este caso, los bits que se nos logramos quitar son estos dos. Y el circuito, digamos que llegamos a obtenerlo ahí. Bueno, inclusive, vamos a ver. Quitar esto. Voy a quitarle estos valores porque... Así. En este punto, tengo entonces aquí son 5 voltios, 0 voltios y 0 voltios, ¿ok? 0, 0, 0. Entonces ahora, la forma más sencilla, o sea, lo que ocupamos ver es a qué tensión vamos a tener en este nodo. Porque esa tensión se va a pasar al amplificador como un no inversor y esta resistencia de sub 3 va a estar como de 0 voltios a 0 voltios. Entonces esta resistencia va a estar como muerta, digamos, por así decirlo. Entonces, lo que necesito saber es cuál es esta tensión Vx. Para entender cuánto es esa tensión Vx, lo que vamos a hacer es agarrar el circuito aquí, en ese nodo, y vamos a calcular un equivalente de Thevenin de ahí hacia la izquierda. ¿Qué significa un equivalente de Thevenin? O sea, yo lo que voy a hacer es voy a cortar el circuito aquí, voy a separar esta parte, y un equivalente de Thevenin vamos a ver, y un equivalente de Thevenin lo que va a venir y decir es que el equivalente va a estar conformado por una resistencia de Thevenin
y una tensión aquí, digamos que hasta podríamos, pongámoslo como toda una fuentecilla ahí. Ups, terrible, ¿qué es eso? A ver. Esa es la idea, digamos, de esta parte. Lo que voy a estar viendo es como un equivalente de Thevenin. Suave. Nada más lo que necesito saber es cuánto entonces tiene que ser la tensión y la resistencia del modelo que está al lado izquierdo para verlo como un modelo equivalente a esto, todo esto. Entonces, este análisis para allá, si yo separo, digamos, hacia acá, y esto de aquí eran 5 voltios, esta tensión de aquí va a ser el V de Thevenin. Si son 5 voltios y tengo un 2R, 2R, significa que este voltaje de Thevenin va a ser 2,5 voltios. Entonces esta fuente va a ser de 2,5 voltios. Ese es el voltaje de Thevenin. Ahora, ¿cómo se saca la resistencia de Thevenin? Entonces la resistencia de Thevenin se agarra el circuito, pone las, digamos, las señales de entrada, las fuentes en 0 voltios, acá, y con respecto al nodo que está haciendo el Thevenin, calcula cuánto es la impedancia del Thevenin acá, o, digamos, o la resistencia de Thevenin. Entonces, lo que voy a tener es el paralelo de 2R, 2R. Entonces, esta resistencia de Thevenin va a ser R. ¿Ok? Visto así, R y R se suman. Esto de acá me da 2R. Esta resistencia, como aquí tengo el cortocircuito virtual entre estos dos nodos, y aquí hay 0 voltios, esta resistencia está como si fuese abierta, no pasa corriente. Y lo que tengo en el circuito es que el voltaje de salida van a ser menos 2,5 por 2R entre 2R. Entonces, el voltaje de salida de ese bit, su peso es de menos 2,5 voltios cuando está en 1. Este mismo análisis usted lo puede aplicar para el bit de 1 y para el bit de 2. Solo que de hecho para el de 1 hay que hacer 2 veces el modelo de Thevenin. Y para el de 0 hay que hacerlo 2, 3 veces. Pero esta es la forma. Es una forma, digamos, para poder entender por qué o cuánto es el peso de cada bit. Ven que el análisis no es igual de simple al anterior, pero también es entendible y calza para poder, digamos, definir. Ahora, pregunta. Bueno, ¿dudas? Primero. No, profe. Y segundo, si entendemos la idea de este convertidor, ¿qué necesitaría yo? Vamos al simulador, a ver. En este convertidor, para poder cambiar el rango de la escala de tensiones analógicas. Porque vean que aquí va de 0, y voy a poner todos en 1 para que vean que va hacia allá.
podría funcionar si, ¿qué pasa si yo a este mismo convertidor lo paso esta resistencia a 100K? Dentro del análisis que hicimos, todo este análisis, ¿habría algún problema en que no nos calcen los valores? Y si uno dice, podría uno decir, probémoslo. ¿Qué tiene que funcionar? Para que funcione como convertidor, vean que aquí ya me está dando que con este valor el tope es menos 4,69 voltios. O sea, este bit, el 111 menos 4,69. Se supone que si usted agarra menos... Bueno, ese es todos. Entonces, vamos a ver el peso de solo el bit de 3. Correcto, vean que el bit de 3, creo que ahí es que ya hay un offset. Ya el offset no está ajustado para ese valor. ¿Lo ven? Porque como cambié RF, eso afecta el offset. Entonces, esto hay que venir aquí un poco más. Bueno. Ya esos 70 está muy bien. Ok, 60, ahí estaría el offset más arregladito. Entonces ahora, vean el bit del MSB, da menos 2.5. Tiene sentido, es como que yo reduje la ganancia a la mitad. Pero si el convertidor está bien, significa que el segundo bit, o sea, el D sub 2, tendría que ser la mitad de este valor. Entonces usted agarra el 2.5 dividido entre 2, tendría que ser menos 125 voltios. Entonces yo quito este bit y agrego este, y si está bien, uno dice, ok, el convertidor está escalado bien. Dividido entre 2, el siguiente bit debería ser menos 0,625, quitando este. ¿Está bien? Dan lo importante del offset. Dan que el offset ya en milivoltios ya empieza a entrar aquí porque eran .07 milivoltios. Pero ya un 0,7, vamos a ver. Sí afecta aquí un poquito. En estos mili puede ya llegar al .25. Pero bueno. Y este último entonces tendría que ser la mitad de ese valor, dividido entre 2 otra vez, 0,312, más o menos. Entonces, funciona bien. Yo puedo usar a RF, aunque el convertidor está diseñado que dice 2R, RF me puede dar una escala diferente del rango de tensiones. Ahora, la otra forma es de que no sean 5 voltios. Vean que a esta así, nada más directamente, usted pasa estos 5 voltios, por decir nada más un número, y le pone 10. Ah, no, ahí estaba, suave. Cancelar. Aquí, y lo paso a 10. Ya este bit pesa lo mismo que pesaba el otro, porque dupliqué el valor lógico. Digamos, el valor de tensión de ese estado lógico. O igual si lo pongo aquí, no sé, a 2.5. Si este fuese 2.5, pesa la mitad de lo que pesaba con 5 voltios. Son los dos puntos de diseño. La escalera no se toca, en la idea de que sí tiene que ser R2R. Y nada más. Así funciona, digamos, la posibilidad de usar a este otro convertidor analógico. ¿Alguna duda con este? Bueno, aquí terminamos la parte de la sección de sumadores, que es como la sección 13.2 de la unidad 13 del libro, donde tenemos sumador de ganancia unitaria,
escalador de ganancias, o sea, o ganancias no unitarias, promediador, y un par de aplicaciones del sumador como convertidor de digital a analógico. Digamos, esa es la parte, digamos que ya agregamos esta parte de operaciones matemáticas. Aquí termina esta sección. Audio Jungle.